Bueno, yo Guató, vamos a arrancar. Estamos en la parashá de Tetzaveh, pero antes tengo una historia. ¿Corta? Sí, una historia. No sé. Había una vez un señor. ¿Cómo se llama el señor? Que. Ahora vamos a ver, un señor que estaba muy enfermo y estaba, como se dice, en su lecho de muerte. Haz Shalom, Haz Jalina, lo aleino, lo la fejad. No a nosotros, no a nadie. Pero así es la historia. El señor estaba enfermo, estaba en su lecho, estaba ahí tirado, como va Nathan, y dice el señor, se llama Moishe, el señor dice: oh, ¿dónde está mi esposa querida Sara? Y la esposa se asoma y dice: acá estoy Moishe, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo está mi hijo mayor, mi primogénito Rubén? Acá estoy papá. Pregunta de nuevo el padre, dice: ¿y dónde está mi hija querida Miriam? Acá estoy papá, acá estoy. Y dice: ¿y mi hijo pequeño Binyamin? ¿Dónde está mi hijo más pequeño? Acá estoy papá. Y dice el padre: ¿y entonces quién está atendiendo el negocio? Estamos en el mes de Adar, así que hay que empezar con alegría. Primero que nada, con un poco de alegría. Estamos en la parashá de Tetzaveh. La parashá de Tetzaveh continúa sobre la construcción del Mishkan, específicamente sobre la menorá, los utensilios del Mishkan y sobre el servicio de los Kohanim. Cómo los Kohanim se introducen en el servicio de los sacrificios. Entonces vamos a ver primero que nada resumen de la parashá. Sí, el comienzo de la parashá, Hashem le ordena a Moshe que le pida al pueblo de Israel que le pida antes de la menorá. El oro. No, esa es la parashá anterior. La parashá anterior, muy bien, le pidió oro, plata y bronce, cobre. En nuestra parashá le pide aceite, que traiga aceite, shemen sach katit lamaor, aceite puro de oliva para encender la menorá. Luego se describe cómo se hacen las vestimentas de los Kohanim y las 8 vestimentas del Kohen Gadol, y cómo van a servir a Hashem, Bekabod, Betiferet, con honor y con hermosura en el templo. Sí, luego se describe cada uno de estos prendas, ¿no? El efod, el Joshek HaMishpat. Se ordena también la realización de la ceremonia de inauguración de institución del Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu instituye a Aarón como Kohen Gadol y a todos sus hijos. Sí, hasta ese momento eran 4 hijos los de Aarón, ¿no? Estaba Nadab, Abiú, Elazar y Tamar. Llevan sacrificios y se describe sobre las prendas y se cuenta lo que es el Shemen HaMishcha. Shemen HaMishcha es un aceite de unción que se ungía, no solamente los Kohanim, sino también todos los utensilios del Bet HaMikdash, se ungían y tenían santidad con este aceite. Sí. ¿Y cómo era el aceite, verdad? ¿Aceite de oliva? No sé. No. Era como un preparado. La Torá ordena que todas las mañanas y las tardes en Shaharit y en Minjá se ofrezcan sacrificios. Este es el Korban Tamid, el Korban eterno, que sería de todas las mañanas. O sea, todos los días, ¿no? Incluso Shabbat, incluso fiesta, todos los días. Y también está las ofrendas de harina y las ofrendas de aceite o vino. Estos 3 tipos de korbanot se llaman svahim. Svahim quiere decir ofrenda animal, sebach. Menajot, que quiere decir como minja, es vegetal, ofrenda vegetal. Y los nesajim son las ofrendas, las libaciones, ofrendas líquidas que pueden ser o vino, o aceite, o agua solamente en Sukkot, ¿sí? Se ordena también el concerniente a los korbanot de expiación por pecado, ya sea Asham o Hatat. Asham es por un pecado, cuando una persona hace un pecado que es leve, pero tiene que llevar de todas maneras, la Torá fijó que se lleve un sacrificio. Y Hatat es un pecado que es grave, que tiene caret, pero se hizo sin querer. Quiere decir, una persona se equivocó, no sé, prendió fuego en Shabbat, lo que sea, sin darse cuenta, lo que sea, eso es un Hatat. Se ordena la construcción del altar del Mizbeach Ktoret, ¿sí? Que estaba hecho de madera de acacia, tzeishitim, y recubierto en oro.
y que se ordena a Aarón y a toda su descendencia que tiene que quemar ahí el incienso, el Ktoret, ¿sí? Como fue ordenado por Hashem en la Torah. ¿Sí? Ese es un resumen de la parashá. Entonces ahora sí, una historia, este es real, y no solo es real, sino es de Yerushalayim. Es una historia acá, Yerushalmi. Había una familia, la familia Cohen, que tenía, Baruch Hashem, un montón de hijos, muchísimos hijos, y tenía una casa no tan grande, una casa propia. Entonces ellos querían tomar lo que es la mirpeset, como se dice, el balcón, que era un balcón grande, y construir ahí un cuarto para los chicos, un cuarto grande. Era una mirpeset grande, un balcón grande, querían construir un cuarto grande. Pero ¿qué pasaba? El problema era que era un edificio, y si construía el balcón, iba a tapar el sol al vecino. El balcón estaba pegado a otro balcón, y el sol y brillaba por el lado de los vecinos, entonces si construía ahí iba a tapar el sol. Entonces fueron a los vecinos y le dijeron, le pidieron permiso si podían construir, que ellos la verdad que necesitaban, que no tenían lugar, tenían muchos hijos y necesitaban construir más casa, más habitaciones. La familia dijo, bueno, vamos a pensarlo, lo pensaron, la familia, los vecinos, y dijeron, mira, para nosotros el sol es algo importante, pero es algo que podríamos, no es que todo el sol se iba, sino una parte, gran parte quedaba una esquina. Nosotros podíamos renunciar y salir al parque, ¿no? Ahí al Gansaque, en algún lugar. Pero ustedes no pueden renunciar a no tener lugar para sus hijos, no tener habitaciones. Entonces nosotros vamos a renunciar a nuestro sol y vamos a darle permiso para que construya. Oh, muchas gracias, estaba muy agradecida a la familia Cohen. Y construyeron una habitación muy linda, se arreglaron todo muy bien. Pasaron los años y la familia vecina, los vecinos, que tenían 2 hijos grandes, los hijos se casaron y se fueron de la casa, se fueron cada uno a vivir a su casa. Y los dos, el matrimonio quedó solo. Dice, bueno, vamos a mudarnos a una casa más chica, es una costumbre, ¿no? Que un matrimonio que tuvo muchos hijos, después cuando se casan los hijos, se van a mudar a un lugar más chico, a un lugar más tranquilo, a un lugar lo que sea. Entonces querían vender la casa. Entonces publicaron por todos lados de que querían vender la casa. Vino una señora, llamó y le dijo, mire, yo quiero comprar, estoy interesada en la casa, en verla, pero quisiera por favor ir a la hora del mediodía. A la hora del mediodía cuando brilla el sol. Entonces la mujer que atendió dijo, uy, no. Qué problema, nosotros justo acá. Pensó eso, le dijo, sí, venga cuando quiera. Pero la mujer pensó, qué problema, nosotros no tenemos sol. Le dimos a nuestro vecino, el Cohen, le dimos la posibilidad de que construya y nos quedamos sin sol. Llegó la señora al mediodía, entró, miró un poquito la casa, miró por las ventanas y dijo, quiero la casa. No se entendía, dice, quiero firmar ahora firmo lo que usted pidió. Lo voy a aceptar. Entonces la mujer le dice, bueno, está bien, pero ¿por qué? Está bien, pero me sorprende por qué tan rápido, ¿no? Y dice, mire, yo le voy a contar. Yo tenía, en primera instancia, pensado regatear el precio. ¿Por qué? Porque yo una vez que me mude a la casa, no encontraba ninguna casa acorde, tengo que hacer modificaciones. ¿Por qué? Porque tengo que tapar las ventanas. ¿Por qué tapar las ventanas? Dice. Porque yo tengo una alergia muy particular, que soy alérgica al sol. Me produce malestar en la piel el sol. Y yo busqué varias casas lindas en Yerushalayim, pero todas tienen el problema de que entra mucho sol y hay mucha luz, y entonces me hace mal. No, caro también. Eso. Y ustedes tienen la casa perfecta, sin el sol que me molestaba y una casa linda, así que se lo voy a comprar. Esa es la historia real. En nuestra parashá, y la compró, en nuestra parashá se cuenta sobre la parashá de Tetzaveh. Se cuenta todas las mitzvot que vimos, pero en ningún lado aparece el nombre de Moshe Rabbeinu. ¿No? Está escrito Beatá Tetzaveh y vos vas a ordenar. Nosotros ya sabemos, porque ¿a quién le hablaba Hashem todo el tiempo? A Moshe. No, en muy pocas ocasiones le habló o a Aarón o a nadie más, tipo que nosotros sepamos, a los patriarcas. Entonces,
se cuenta por qué en esta parashá no está el nombre de Moshe ¿Por qué no está Rabbeinu. Muy bien, entonces hay varias explicaciones. Primero vamos a decir lo que dice Nigle, la Gemara explica por cuánto que la próxima parashá, ¿qué pasa en la próxima parashá? La próxima parashá es Kitizá, es el becerro de oro. What? Terrible. E Moshe Rabbeinu falou para... Muy bien, Isaac. Apague o nome do... Muy bien, y Moshe Rabbeinu para defender, porque Moshe Rabbeinu, si alguien quiere contratar un abogado, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dijo, si vas a borrar al pueblo, borrame de tu libro Asher Katavta, Machkeni Nami Sifrej Asher Katavta, borrame de tu libro. Al final, gracias a la presión de Moshe Rabbeinu, Hashem no nos hizo nada, obviamente, seguimos acá. Pero por cuanto que la palabra de los tzadikim tienen fuerza, entonces se produjo que en una de las parashot no figura el nombre de Hashem. Es como si Hashem lo hubiese borrado de una de las parashot. Otra explicación cuenta Hasiducha, no en lo que vamos a ver hoy, pero hay una sijá del Rebbe que dice que en el mes de Adar, justo en esta época, la semana pasada, fue el cumpleaños de Moshe Rabbeinu. Y por cuanto que en el cumpleaños de una persona brilla el mazal, brilla la neshama de la persona, entonces se revela la esencia de la persona. Y por cuanto que se revela la esencia, entonces en la parashá, que es cercana al cumpleaños de Moshe Rabbeinu, no se dice el nombre de Moshe Rabbeinu, porque la esencia es algo que no tiene nombre. Yo cuando me dirijo a mí mismo no digo homenaje en tal cosa, yo digo yo, o me dirijo a mí mismo sin nombre, porque esa es la esencia, entonces es lo mismo. Y la tercera explicación, que es la que nos interesa hoy, es la explicación de que en la parashá de Tetzabé se ordenó de construir la menorá. ¿Quién estaba encargado de encender la menorá? Aarón. Ahora imagínense que era el momento en que se instituyó que Aarón prenda la menorá, se le enseñó, se le dedicó, se consagró a los hijos, y en ese momento Moshe Rabbeinu dijo, este es el momento de él. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a un costado. Me voy a retirar, me voy a ocultar, que ahora figure el nombre de Aarón, que Aarón esté en los carteles grandes y yo me hago un costado. Porque eso se llama el Koach HaBitur. Bitur quiere decir renunciar, dejar de lado, dejar el ego de lado. Y Moshe Rabbeinu, obviamente que era una persona humilde, dejó su ego de lado. ¿Para qué? Para que Aarón tenga el lugar que corresponde. Y de acá que vemos que, como en la historia nuestra, que el que renuncia y deja de sus intereses para los demás, al final recibe la bendición de Hashem. Como esta pareja, que es una historia real, que renunció a tener un poquitito más de sol, qué lindo, ahora en el invierno, imagínense salir al balcón con un poquito de sol, renunció a eso y al final eso le produjo que pudieran vender el negocio, la casa, perdón. Entonces, ¿qué aprendemos de acá? La cualidad de que muchas veces el renunciar por el otro, por estar, darle a lo que el otro necesita y a la medida de lo que el otro necesita, No puedo dar la paz. muchas veces, siempre diría yo, resulta en beneficio de la persona que renunció. Siempre resulta en beneficio de la persona que renunció. Sí. Lejaim, profe. Estoy estudiando. Tem outra pergunta lá. Sí. Sí. Bala Turin fala, e não existem outras parashiot Tchau, em pá. que o nome de Moshe não é lembrado? Por exemplo, Ekev, Re'eh, Shoftim, Tchau. Kitetse e Nitzavim. Sí. E a resposta é... Exatamente, Moshe não é lembrado nessas parashiot. Mas foi Moshe mesmo que ditou essas parashiot. Claro, son de Dvarim. Exato. Acá hay una pregunta que trae el Baraturin, que acá lo recordó Itzhak, que en otras parashot tampoco está recordado el nombre de Moshe, pero son las parashot el del quinto libro de la Torah. El quinto libro de la Torah es Dvarim, está escrito que fue dicho mi pi Moshe. Él lo dijo. Y una persona cuando dice algo no dice su nombre. Entonces, por eso, pero en esta parashot... Maradona. de Abdil. En esta parashá, y principalmente que esta parashá es muy especial, la parashá de Tetzabé, la menorá, y se cuenta, hay mucho midrashim, y ahora vamos a hablar justamente de eso. Y esta es la sijá que vamos a ver. En la sijá de la parashá de esta semana, se cuenta, el Rebbe cuenta así, ¿por qué el santuario, que es lo que estamos hablando en la parashá anterior, y la próxima todavía no, la próxima es Kitizá. En el santuario, ¿por qué tenía que tener
un lugar para hacer la morada para Hashem. No es algo que Hasidut explica solamente, explican los sabios, explica la Gemara, que en el santuario, en el Bet HaMikdash, era donde moraba la presencia divina, la Shejinah. ¿Por qué Hashem necesita un lugar? ¿Acaso Hashem no está en todos lados? ¿Acaso Hashem no llena los mundos, los cielos y está presente en todos los lugares? Entonces explica el Rebe, que voy a buscar porque no quiero, no lo voy a decir desde adentro porque es mucho tiempo, pero quiero seguir los puntos que el Rebe está... Sí, y es más, se cuenta que en el lugar del Bet HaMikdash la presencia divina es mucho más fuerte que en otros lugares. Tanto así que hasta hoy en día el lugar que tiene más santidad en el mundo sigue siendo, a pesar de que no está construido el Bet HaMikdash, como dice el Rambam, a pesar de que está destruido, Irató Kayemet. Todavía tenemos el temor, tiene que una persona no puede entrar porque sí en Arabait, porque el temor y el respeto por ese lugar sigue presente. Pero los árabes. Sí, pero los árabes no importa. Entonces, Por las dudas también es. entonces Hashem está en todos lados. Pero ¿por qué justamente tiene que tener una morada? Entonces, para entender que en el Bet HaMikdash el principal servicio que se hacía, como dice el Rambam, es Korbanot, sacrificio. Como recién dijimos que nuestra parashá se nombra los sacrificios, 3 tipos de sacrificios: Svahim, Menachot u Nesachim. Los 3 tipos de animal, vegetal y las libaciones. Ahora, ¿qué son los sacrificios estos? Están los sacrificios físicos, que tenían mucho detalle y muchas alajot de cómo hacerlo. Y se cuenta que la luz de los sacrificios, dice el Zohar, llega hasta la luz de Oren Sof. Llega hasta un nivel muy, muy elevado, el misterio de los sacrificios. Y también está la parte espiritual de los sacrificios. ¿Cuál es? Hoy en día que no tenemos el Bet HaMikdash, ¿qué tenemos? Las tefilot. ¿Sí? Tefilot Keneget Midin Tiknun. Las tefilot fueron hechas en oposición a los sacrificios. Había 3 sacrificios, en realidad había 2, pero Sí. 2 sacrificios en el Bet HaMikdash. Por eso hacemos las tefilot, un agregado al final que es Arbit. Pero es en comparación con los sacrificios. Y interesante que también en la tefilá, dice el Rebe, hay una cuestión de un lugar específico, fijo, material. Cuando una persona reza, ¿qué tiene que hacer? Mirar hacia Yerushalayim. Incluso si está en Yerushalayim, tiene que mirar hasta el Arabait. Si está en Arabait, tiene que mirar al Kodesh HaKodashim, como dice el Shulchan Aruch. ¿Por qué tiene que tener un lugar físico si Hashem está en todos lados? Y se entiende menos en el tema de la tefilá. La tefilá es algo de la kavaná, del corazón. De hecho, dice kavanat alev. Abdu et Hashem, van a servir a Hashem. E dice abodash balev. Le abdo bejol levavchem, servirlo con todo el corazón. ¿Cuál es el servicio del corazón? La tefilá. ¿Qué es el servicio del corazón? La kavaná, poner intención. Si yo tengo que poner intención, ¿por qué tengo que atarme a algo físico? Una orientación, hacia un punto cardinal. ¿Por qué? Entonces el Rebbe empieza a explicar que justamente Hashem se llama Nimna Nimnaot. Nimna Nimnaot quiere decir que Hashem es junta los opuestos, se podría decir. Elimina la contradicción. Decir que Hashem es infinito, Blik Gvul, es limitarlo. ¿Por qué? Porque es decir que Hashem no tiene Gvul. Le falta el Gvul, le faltan los límites. Hashem no tiene límites. Pero por ahí sí tiene. Si él quiere, tiene. Entonces se cuenta en Hasidut que la esencia de Hashem, el Atzmus de Hashem, se encuentra en un lugar donde se convergen, donde se conectan lo infinito y lo finito, lo limitado y lo ilimitado. En ese punto que están los dos opuestos juntos, ahí es donde está la esencia de Hashem. Por eso justamente la gran presencia divina muy fuerte estaba en un lugar físico concreto. ¿Y dónde se veía en el lugar físico concreto que estaban los dos opuestos juntos? En el Kodesh HaKodashim. En el Kodesh HaKodashim, por ejemplo, se cuenta que el Aarón Einom Min Amidah,
que el tamaño del arca, donde estaban las tablas, tenía una medida, obviamente, era 2 amá bajetzi, una amá bajetzi, 2 amot y medio y una amá y media, pero si uno medía desde la pared hasta el arca y desde el otro extremo del arca hasta la otra pared, medía exactamente lo mismo que medir de pared a pared. Quiere decir, no ocupaba lugar, así explica el Midrash. Y hay otros milagros, no solamente el del Aarón, explica el Pirkei Avot, dice que la gente cuando estaba en el Bet HaMikdash, en las fiestas, hay una mitzvah de ir a las fiestas en el Bet HaMikdash, son las 3 fiestas. Iban todas las personas estaban en el patio del Bet HaMikdash. Cuando estaban parados, estaban muy apretados. No entraban, era como muy apretado. No había 2 metros ahí de distancia, nada. No, estaban todos apretados, uno al lado del otro. Pero cuando llegaba el momento en que los Kohanim bendecían y que el pueblo se tenía que posternar y abrir las manos y tirarse al piso con manos y pies abiertos, había lugar de sobra. Siempre había lugar de sobra. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la limitación y la ilimitación, lo infinito, se juntan. También otro ejemplo que dice el Pirkei Avot, que a pesar de que había mucha gente en Jerusalén, nunca faltaba lugar. A nadie le faltaba lugar. Todo el mundo tenía lugar para dormir, para estar, para comer, para todo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la esencia de Hashem es donde se conecta, se junta lo infinito y lo finito. Y la tefilá, justamente, la tefilá es algo espiritual, la tefilá es algo infinitamente elevado. Pero, ¿qué pedimos en la tefilá? Cosas materiales. Pedimos tener dinero, shidduch, trabajo, salud, pedimos cosas materiales, físicas. Es algo espiritual, pero pedimos cosas materiales. Y por eso justamente está escrito que las tefilot suben por el Shar Yerushalayim. Shar Shamayim es en Yerushalayim está el portal de las plegarias, de las tefilot. Y por eso justamente tenemos que unir lo espiritual y lo infinito como las tefilot con algo finito y concreto como Yerushalayim. Por eso todo el mundo reza en dirección a Yerushalayim para conectar las dos cosas, algo infinito que es la tefilá y la intención del corazón, con algo limitado que es un espacio físico concreto, un sentido, una orientación espacial, y cuando eso se junta viene la esencia de Atzmus, y por eso ahí viene la braja. Y por eso las tefilot son escuchadas, porque se junta lo espiritual y lo material. Por eso una persona es muy importante que cuando reza tiene que saber, ¿no? Hay una brújula, puede tener o en el teléfono, depende, cada uno puede ver o preguntar hacia dónde está Yerushalayim. De ahí está conectando las dos cosas, lo espiritual y lo material. Y cuando lo limitado y lo ilimitado se juntan, ahí se revela la esencia de Hashem. ¿Sí? Y eso es el motivo por el cual necesitamos un Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash es en el lugar donde justamente Hashem demuestra todo su poderío, toda su fuerza. ¿Cuál es la fuerza de Hashem? ¿Ser infinito? No, también ser finito, también ser limitado. Y cuando las dos cosas se juntan, ahí está la esencia de Hashem. ¿Sí? Por eso es tan importante hacer una morada para Hashem. Por eso el Midrash dice, y termina la Sijá al revés, dice, el Midrash explica que ese es todo el objetivo del pueblo de Israel, hacer una morada de Hashem en los inferiores, hacer acá una morada para Hashem, una casa para Hashem. ¿Qué quiere decir un lugar físico? Hacerlo un lugar donde la divinidad vive en este lugar. ¿Cómo se hace esto? A través de que un yudí agarra, por ejemplo, un vaso de café y dice una brajá, hace que eso físico limitado proyecta una luz infinita. Entonces se unen, se juntan algo limitado, físico, material, con una fuerza infinita divina. Y eso es lo que genera la esencia de Hashem. Por eso se explica en Hasidut que las cosas materiales pueden contener justamente la esencia de Hashem. No, ni siquiera los mundos espirituales, que están mucho más arriba de nosotros, tienen la esencia de Hashem. Por eso en la Amidá, en el Kriyat Shema, antes del Shema, nosotros leemos lo que dicen los ángeles, que dice Ehu Makom Kebodó, ¿dónde está Hashem? ¿Por qué? Porque los ángeles no lo ven. Incluso que los ángeles entienden la Torah a un nivel muy elevado y todo y están, y hay revelación divina, no lo pueden llegar a ver. Y nosotros haciendo mitzvot en este mundo limitado, oculto y concreto y físico, podemos atrapar la esencia de Hashem. Solo en este mundo. Entonces por eso necesitamos ya el Bet HaMikdash, necesitamos Hashem ya en este momento que Hashem mande el Bet HaMikdash y que se terminen todos los problemas, todos los ocultamientos y que sea todo revelado y que lo finito y lo infinito se unan, que
sea infinito. Uno mira las cosas materiales y van a estar desdibujadas. Se va a ver la divinidad que está dentro de las cosas materiales. El plan para esta semana. Estamos acercándonos a Purim, ¿sí? Este jueves de noche es Purim. Viernes de noche Purim en Jerusalén. Así que hay alajot muy especiales para los dos. Tanto para Purim fuera de Jerusalén, tanto para Purim en Jerusalén tienen alajot especiales. Entonces vamos a prepararnos para Purim. Primero, mañana vamos a estudiar un poco de Tania, porque ya estamos debiendo la semana pasada. Vamos a ver el capítulo 43, muy bien, segunda parte del Tania. Vamos a terminarlo mañana, Besat Hashem, y el miércoles vamos a hacer un shiur sobre todos los alajot y minagim de Purim cuando cae o viernes o Shabbat. O sea, para viernes para fuera del mundo, el resto del mundo, y Shabbat en Jerusalén, que cae en Shabbat, ¿sí? Este año. Eso es Besat Hashem, entonces mañana y el miércoles. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el ayuno, que es el jueves, Kriyat Megillah, Mahatzita Shekel, el medio Shekel, las mitzvot de Purim, hay 4 mitzvot en Purim. Besat Hashem, todo eso lo vemos a continuación en la semana. Amén. Shabbat.